A veces los muertos hablan más fuerte que los vivos, especialmente cuando la justicia ha tardado décadas en escucharse. En el apasionante episodio de hoy, desentrañamos 3 inquietantes casos sin resolver, cada uno sepultado bajo capas de silencio, misterio y tiempo. No son solo historias de asesinato, son tragedias que se extienden a lo largo de generaciones, donde la justicia durmió y la tecnología finalmente la despertó. Michelle Wyatt tenía solo 22 años cuando fue brutalmente asesinada dentro de su propio condominio en San Diego. No había señales de entrada forzada, ningún vecino gritando pidiendo ayuda. El asesino desapareció hasta que décadas después, la genealogía genética rastreó el crimen hasta alguien que había fallecido hacía mucho tiempo, alguien que vivió en su mismo edificio. Luego viajamos a 1956, donde Patricia Kalinsky y Dwayne Bogle, novios de la secundaria, desaparecieron una noche de invierno en Montana. Encontrados asesinados con días de diferencia, su caso permaneció congelado durante 65 años, hasta que el ADN de una muestra de hace décadas reveló a un discreto entrenador de caballos con un secreto escalofriante. Y finalmente, el caso de Virginia Hannon, la querida señora del comedor de Pembroke, Massachusetts. Su amabilidad la convirtió en la favorita del vecindario, pero eso no impidió que alguien entrara a robarla y la matara en su propia cama. Se necesitaron 37 años y una confesión en su lecho de muerte para que su caso se resolviera. Estos no son solo casos sin resolver, son la prueba escalofriante de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Así que abróchense el cinturón, denle me gusta, suscríbanse y toquen la campana porque una vez que se sumerjan, no podrán apartar la mirada. Expediente número 1. El largo y frío rastro, de Michelle Wyatt. Michelle Wyatt era una joven llena de vida, ambición y calidez. Nacida y criada en la vibrante ciudad de San Diego, se graduó de la escuela secundaria Patrick Henry en 1977. Para 1980, Michelle tenía la vista puesta en algo más grande. Asistía a Grossmont College y trabajaba a tiempo parcial como cajera en el Safeway local en Mission Hills. Quienes conocieron a Michelle la describieron como decidida, ferozmente independiente y bondadosa hasta la exageración. Su padre, Raymond Wyatt, la recordaba como alguien con una claridad inquebrantable sobre sus metas desde pequeña. Sus pasiones iban más allá de los libros. A Michelle le encantaba la vida al aire libre y disfrutaba de actividades como el buceo y el patinaje. Sus amigos solían comentar lo difícil que era para Michelle herir los sentimientos de alguien. Era amable, decidida y llena de promesas. Pero esa promesa se vería trágicamente truncada. Era la noche del 9 de octubre de 1980, cuando Michelle pasó la tarde relajándose con su novio. Jugaron al billar, compartieron risas y simplemente disfrutaron de la compañía mutua. Alrededor de la 1 de la mañana, él salió de su apartamento, cerrando la puerta con llave. Entonces se oyó el grito. Los vecinos del complejo de apartamentos circundante informaron haber oído a una mujer gritar en la oscuridad después de la medianoche, pero nadie llamó al 911. Ese grito pertenecía a Michelle. Para cuando llegaron las autoridades, ya era demasiado tarde. No había señales de entrada forzada. No había cerraduras rotas. No había ventanas destrozadas. Era como si el asesino simplemente hubiera entrado. Los detectives buscaron incansablemente, recogiendo declaraciones, examinando la escena del crimen con la esperanza de que el ADN les llevara a la verdad. Pero a pesar de sus esfuerzos, el caso se estancó. La tecnología de la época no les dio las respuestas que necesitaban, y así, la investigación se sumió en el silencio. Años después, un detective retirado de delitos sexuales y homicidios de San Diego se hizo cargo del caso. Algo no cuadraba. Creía que Michelle no le habría abierto la puerta a un desconocido, y menos a esa hora. ¿Su teoría? El asesino había estado observando, esperando.
Probablemente llamó a su puerta momentos después de que su novio se fuera, fingiendo su regreso. El tiempo justo para que lo dejaran entrar sin sospechar. Entonces, en junio de 2000, nuevas pruebas de ADN revelaron dos perfiles. Uno pertenecía a su novio, quien posteriormente fue descartado. El otro, no identificado. No coincidía con la base de datos nacional. Pasaron otras 2 décadas de frustración e incertidumbre. Finalmente, los investigadores recurrieron a la genealogía genética, una técnica innovadora que conecta el ADN con los árboles genealógicos. ¿Funcionó? El asesino fue identificado como John Patrick Hogan, quien tenía tan solo 18 años en el momento del asesinato de Michelle. Pero había un problema. Hogan había fallecido en 2004 por una sobredosis de drogas, exactamente 24 años después del asesinato de Michelle Wyatt. Los detectives localizaron a los familiares de Hogan y el ADN confirmó la coincidencia. Resultó que Hogan había vivido en el mismo complejo de condominios en la década de 1970. Conocía bien el lugar y a sus habitantes. En el momento del crimen, estaba en la Fuerza Aérea, viajando entre Arizona, California y Nuevo México. El teniente Tom Seaver, quien dirigió el caso años después, lo expresó claramente. Él fue quien cometió la agresión sexual y el asesinato. Lo habrían arrestado si aún estuviera vivo. Para los padres de Michelle, ahora octogenarios, la noticia fue agridulce. Habían pasado más de 40 años esperando justicia, aferrándose a cada atisbo de esperanza. Su madre, Louise Wyatt, lo resumió con dolor. Bueno, está muerto, pero me hubiera gustado hablar con este hombre personalmente. Me siento fatal por el final. Sin embargo, en ese dolor, había algo de paz. Gracias al incansable trabajo de los investigadores de casos sin resolver y a la ciencia moderna, la historia de Michelle Wyatt no quedó enterrada en el pasado. Sus padres finalmente obtuvieron las respuestas que tanto habían esperado. Y Michelle, un alma bondadosa perdida demasiado pronto, por fin puede descansar. Expediente número 2. El misterio del camino de los enamorados. Resuelto. Después de 65 años. Era una fría noche de enero de 1956, cuando dos jóvenes, llenos de promesas y sueños, se desvanecieron en el oscuro silencio de Great Falls, Montana. Patricia Calisi, de tan solo 16 años, cursaba el penúltimo año de secundaria, brillante, decidida, con grandes sueños de universidad y un futuro mucho más allá de su ciudad natal. Y Lloyd Dwayne Bogle, de 18 años, era una estrella en ascenso en la base aérea Malmstrom, ya ascendido a sargento de segunda clase. Se habían conocido apenas un mes antes en la boda del primo de Patricia, pero desde ese momento, la chispa surgió. La noche del 2 de enero, fueron vistos por última vez saliendo del autocine Pitts, en dirección oeste, hacia un lugar tranquilo conocido por los lugareños como Lover's Lane, cerca del parque Wadsworth. Nunca regresaron. Al principio, los padres de Patricia asumieron que se había fugado, pues su hermana mayor había hecho lo mismo a esa edad. Pero algo no cuadraba. Patricia no era impulsiva, era responsable, ambiciosa y estaba profundamente comprometida con su educación. ¿Y Lloyd? Ya era como de la familia. A la mañana siguiente, 3 chicos se toparon con una imagen horrorosa: el cuerpo de Lloyd, medio escondido debajo de su coche. Tenía las muñecas atadas con su propio cinturón y el cráneo atravesado por una bala. Las luces delanteras seguían encendidas. El motor del coche seguía en marcha. Sin embargo, había perdido la vida. Un día después, encontraron el cuerpo de Patricia en un barranco rocoso a 8 millas de distancia. Estaba completamente vestida y mostraba signos de forcejeo. La autopsia reveló que probablemente había sido agredida sexualmente y que había sufrido un traumatismo contundente. No hubo robo, ni un motivo claro, ni respuestas, solo una pista que se enfriaba con el paso de los años.
Los investigadores nunca se dieron por vencidos. Interrogaron a más de 35 sospechosos, entre ellos Edward Wayne Edwards, un conocido vagabundo que atacaba a parejas en situaciones similares, e incluso a Whitey Bulger, el infame criminal conocido por su presencia en la zona. Pero nada se consolidó. Entonces, en 2012, un rayo de esperanza. Las pruebas de ADN preservadas de la autopsia de Patricia décadas antes se habían subido al CODIS, pero no se encontraron coincidencias. Aún así, ese ADN, un único testigo silencioso, fue la clave. Para 2019, el caso dio un salto hacia el futuro. Los detectives recurrieron a bases de datos genealógicas de código abierto, siguiendo un método que acababa de conducir al arresto del asesino del Estado Dorado. Surgieron 3 coincidencias. Los investigadores siguieron el rastro genético. Y finalmente, después de 65 largos años, tenían un nombre: Kenneth Gould. Gould era un hombre de la zona, de 29 años al momento de los asesinatos. Vivía cerca de la casa de Patricia y solía montar a caballo en la zona donde se encontró su cuerpo. Un mes después de los asesinatos, cambió de vida. Se mudó de pueblo en pueblo y finalmente abandonó Montana para siempre. Falleció en 2007, sin cargos, sin interrogatorios y sin sospechas. El ADN recolectado de sus hijos sobrevivientes confirmó la coincidencia. Pero lo más escalofriante es que Kenneth Gould se había casado con una joven de 16 años, la misma edad que Patricia tenía cuando murió. No tenía ninguna conexión conocida con ninguna de las víctimas, ningún motivo que nadie pudiera descubrir. Solo un secreto violento que se llevó a la tumba. Los vecinos lo recordaban como tranquilo, amable y religioso. No lo podían creer. Pero las familias de Patricia y Dwayne finalmente tuvieron un cierre doloroso, pero un cierre al fin y al cabo. El sargento John Cadner lo expresó mejor. No puedo ponerle el arma en la mano, pero al analizarlo todo, no me cabe duda. Algunos secretos, como dijo la propia hija de Gould, están enterrados profundamente, nunca se revelan, nunca se adivinan, nunca se sospechan. Y para Patricia y Dwayne, quienes dejaron este mundo demasiado pronto, la verdad puede haberse retrasado, pero no se ha negado. Expediente número 3. El asesinato de Virginia Hannon. Regresemos a las tranquilas calles invernales de Pembroke, Massachusetts, en el año 1984, un lugar donde la tragedia pronto quebrantaría la paz de todo un vecindario. Virginia Hannon, de 59 años, era una mujer que irradiaba bondad. Conocida con cariño en el pueblo, Virginia había pasado la mayor parte de su vida como camarera en la escuela primaria Bradville, donde era adorada por los niños y respetada por sus compañeros. Su actitud amable y su cálida sonrisa se convirtieron en un consuelo familiar para generaciones de estudiantes. Le encantaba cocinar. Le encantaba ayudar a los demás e incluso jubilada, seguía siendo una figura irreemplazable en la comunidad. Vivía sola en su pequeña casa amarilla en la calle West, una casa que se había convertido en una especie de centro neurálgico del barrio. Los niños solían pasar a comprar galletas y jugo, e incluso los animales callejeros de la zona encontraban refugio bajo el cuidado de Virginia. Pero tras el apacible encanto de su hogar, se escondía un secreto que podría haberla convertido en blanco de ataques. Tras el fallecimiento de su tía en California, Virginia heredó casi $380,000. Aunque, según se informa, la mayor parte estaba en el banco. Corrían rumores, nunca confirmados, de que guardaba una parte escondida en efectivo en algún lugar de su casa. Virginia, conocida por su franqueza y confianza, habló con franqueza sobre su vida y la herencia. Esa confianza podría haberle costado muy cara. El sábado 11 de febrero, Virginia asistió a su servicio religioso habitual en la iglesia de San José, acompañada de su amiga Dolly Harmit. Después de la misa, se dirigieron a su lugar habitual para cenar,
el restaurante Boes, antes de que Dolly la dejara en casa alrededor de las 19:30. Esa fue la última vez que alguien vio a Virginia con vida. Los 2 días siguientes transcurrieron en silencio. Virginia no se comunicó con su padrastro, a quien cuidaba a diario. La preocupación aumentó. El lunes 13 de febrero, alguien llamó a su puerta para ver cómo estaba, solo para descubrir lo inimaginable. Virginia había sido asesinada en su propia cama. La habían cubierto con una manta, pero se veían señales de un ataque brutal. Los investigadores encontraron medias de nylon, que se cree fueron las utilizadas en el asesinato. También había una huella de zapato en su estómago, lo que sugería que había recibido una patada durante la agresión. La escena contaba una historia de violencia que contrastaba terriblemente con la mujer que todos conocían. La policía rápidamente dictaminó que se trataba de un allanamiento de morada. La puerta principal y la ventana cercana habían sido forzadas, y la billetera de Virginia, vista por última vez con un billete de $100, estaba vacía. ¿Se trataba de un robo que salió mal o algo más personal? A pesar de sus esfuerzos, las autoridades no encontraron sospechosos, ningún motivo claro ni testigos. El asesinato de Virginia se convirtió en uno de los casos más sin resolver de Pembroke, atormentando a la ciudad durante décadas. Pero la historia no terminó ahí. En 2018, un gran avance. La tecnología avanzada de ADN permitió a las autoridades extraer un perfil de ADN masculino de las pruebas halladas en la escena del crimen. Sin embargo, sin encontrar coincidencias en ninguna base de datos, la identidad del asesino de Virginia seguía siendo un misterio hasta que una confesión en su lecho de muerte desveló el caso. En 2020, un hombre llamado Jesse Ward, fallecido recientemente a los 58 años, fue identificado póstumamente como el asesino. Un amigo presentó una afirmación escalofriante. Jesse había confesado el asesinato de Virginia antes de morir. Los investigadores compararon su muestra de sangre preservada con el ADN de la escena del crimen y encontraron una coincidencia perfecta. Jesse tenía tan solo 22 años al momento del asesinato. No se conocía ninguna conexión entre él y Virginia. En marzo de 2021, la Fiscalía del Distrito anunció oficialmente que el misterio, que se había prolongado durante décadas, finalmente se había resuelto. La familia de Virginia, especialmente su sobrino Richard Hannon y su esposa Judy, expresaron su profunda gratitud a los incansables investigadores que nunca se rindieron. La historia de Virginia Hannon nos recuerda que la justicia puede demorarse, pero nunca está fuera de nuestro alcance. Con perseverancia y la evolución de la ciencia forense, incluso los casos más difíciles pueden revivir y resolverse. Quédense con nosotros, porque historias como estas merecen ser contadas y recordadas. Expediente. Número 4. El caso sin resolver de Janet Brochu. Apenas 2 días antes de la Navidad de 1987, Janet Brochu, de 20 años, entró en lo que, sin saberlo, sería su última noche de fiesta. Una noche típica se convirtió en un misterio escalofriante que perseguiría a un pequeño pueblo de Maine durante décadas. Janet había planeado una noche de bolos y copas con amigos cercanos. Empezaron en la bolera Waterville, donde se cruzaron con 2 desconocidos con quienes entablaron una conversación amistosa. El ambiente era relajado, incluso festivo, y ambos grupos decidieron reunirse más tarde en un bar local llamado T. Woody's. Pero cuando llegaron, no todos entraron. A Janet, de tan solo 20 años, la rechazaron debido a la actualización de las leyes de consumo de alcohol de Maine, que elevaban la edad legal a 21 años. Así que, mientras sus amigos entraban, Janet esperó afuera. Uno de los hombres de antes se ofreció a llevarla a casa. Confiando en él, Janet aceptó. La última vez que la vieron fue subiendo a su coche. Minutos después, el mismo hombre regresó al bar, pero solo. Dijo que Janet había olvidado su bolso
y que volvería a buscarlo mientras esperaba en el coche. Pero Janet nunca llegó a casa. A la mañana siguiente, cundió el pánico. Los padres de Janet, Albert y Geraldine Brochu, contactaron con la policía. Como diabética, la necesidad de Janet de recibir inyecciones regulares de insulina agravó aún más la situación. El hombre con el que se fue afirmó que se sintió repentinamente enferma, por lo que decidió no llevarla a casa. Según él, ahí terminaron sus caminos. Durante 3 meses agonizantes, los seres queridos de Janet esperaron, buscaron y esperaron. Entonces, el 18 de marzo de 1988, un pescador hizo un descubrimiento horrible. El cuerpo desnudo de Janet flotaba cerca de la presa Waverly, en la zona del lago Sabbath Day. No se pudo determinar la causa de la muerte y nunca se encontró su ropa. ¿La empujaron? ¿Saltó? ¿O fue asesinada? Poco después, otra tragedia azotó la misma ciudad. En agosto de 1988, Geraldine Ann Finn, de 23 años, desapareció tras una noche en el bar de Pete y Larry. Su cuerpo también fue encontrado, desnudo, en una zona boscosa, pero esta vez, el caso no quedaría impune. El asesino, Gerald Goodale, un hombre con antecedentes penales y un tatuaje de diamante en el hombro, fue condenado a 75 años de prisión por el asesinato de Geraldine. Fue interrogado en el caso de Janet, pero sin pruebas, la policía no pudo acusarlo. Durante más de 30 años, el caso de Janet permaneció congelado. Es decir, hasta mayo de 2021, en un sorprendente acontecimiento, la policía finalmente arrestó a Gerald Goodale por el asesinato de Janet Brochu. Las pruebas que condujeron al arresto permanecen selladas por ahora, ya que el proceso judicial sigue en curso. Pero la esperanza de justicia finalmente resurge. Trágicamente, los padres de Janet no vivieron para ver este momento. Geraldine falleció en 2015. Albert murió pocos meses antes del arresto. Aunque no pudieron presenciar la justicia, la verdad finalmente está saliendo a la luz. Con la lectura de cargos pendiente, el mundo observa y espera a que se descubra toda la historia. Quédense con nosotros. La justicia puede ser lenta, pero nunca olvida. Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que vieron el video hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.